Actualmente llamar por teléfono es algo sencillo, pero no hace mucho los teléfonos estaban siempre conectados a un cable. No había en todas las casas, aunque se procuraba que en cada pueblo hubiera al menos un teléfono público. La comunicación no iba por ondas, sino a través de hilos de cobre y cables soportados por postes. Las líneas de estos debían atravesar grandes distancias por mitad del campo. Los teladores eran los encargados de construir y conservar estas líneas telefónicas independientemente de la meteorología que hubiera, incluso en las grandes nevadas. Eran otros tiempos. Carlos y Félix nos lo cuentan. Ya nos iremos viendo, ¿eh? Vale, es que estos chismes llevan mucha cosa metida, pero yo no me acaban de convencer, ¿sabes? No me acaban de convencer. Para que antes funcionara un teléfono, pues era la línea, lo primero que había que poner. Era muy mal porque siempre se miraba de ir por muy cercana a la carretera, pero había veces que se distanciaban mucho por ahorramiento de la empresa, por los materiales, pero luego eso era pues un esfuerzo muy grande para la conservación. Todo eran los hilos, todo eran los postes, y algunas veces pues íbamos muy pegados a la carretera y otras veces muy distanciados del punto de la carretera. Hasta había una línea aquí que se llamaba la 3300, que yo la conservé mucho tiempo, y había postes que estaban de la carretera pues hasta 3 kilómetros. Y ahí sí que se veía de todo, ahí sí que se sufría, porque llegabas a puntos que había desaparecido el poste y todo. Una vez que teníamos que ir a cambiar una cruceta, pues nos dejó el camión en la carretera, y había que andar un camino que igual había 3 o 4 kilómetros, y hacía pues de 15 o 16 grados bajo cero, hacía muchísimo frío. Entonces me eché la cruceta al hombro, pim pam, andando, y ya cuando llegamos al final, que suelto la cruceta así del hombro al suelo, ¡pum!, se parte la cruceta por medio. Entonces tuvimos que esperar otra vez a coger otra cruceta y volver a hacer lo mismo. Pero que ese día hacía mucho frío. Hubo un compañero que hasta se hizo se veó las manos para que no se le quedara negada el frío que hacía. Primero se miraba por dónde se iba a trazar la línea, y a continuación se pedían los permisos. Ahí venía un dime te diré entre el propietario y Telefónica, porque claro, la línea había que ponerla, y no daban permisos porque no les gustaba que les metieran los postes en las fincas y todo, hasta un punto de que llegaban de que venía la despropiación si se ponían un poco así flamencos los propietarios. Estaban en todo su derecho, pero yo lo he llegado a ver, de hacer despropiaciones. Una vez que teníamos que tirar un cable y pasarlo por una fachada, pues resulta de que estamos pasando el cable, pim, llegó el dueño de la fachada y dice: oiga, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Dice: no, que tenemos que pasar este cablecito por aquí para un teléfono aquí a la nave de al lado. Dice: ¿y a quién han pedido permiso? Dice: nosotros, pues, a ver, el capataz habrá pedido permiso. Y dice: pues no, venga, dejen de hacer estas cosas, y cuando pidan permiso, vienen y lo terminan, o lo hacen. Con que nada, llegamos al día siguiente, se lo decimos al capataz, y dice el capataz: dice, hombre, dice, para no pedir permiso, lo mejor es que madruguéis un poco, que nos vea el dueño, y por la mañana, pim, despacito taqueáis y colocáis el cable, que no se enteren. Bueno, pues una vez que ya se habían pedido los permisos, es cuando ya venía el trabajo que había que hacer para hacer la instalación de la línea. Primero se empezaba a jalonar, se llamaba jalonar, eran una especie de varas que estaban marcadas con colores para que las viéramos a distancia, y se hacían vanos de 50 metros de uno a otro, y ya se iba marcando según se habían pedido los permisos, bueno, ya se había trazado prácticamente el plano de la línea. Y a partir de ahí ya se empezaban a hacer los hoyos primero, luego venían los postes, se iban clavando los postes, que también llevábamos una barra, un cazo, que era la forma que se hacía el hoyo con el cazo. Era muy trabajoso aquello, y había que darle su profundidad. Incluso venía el capataz a probar la profundidad que tenía, pues si era correcta o no era correcta. Y luego ya venía, una vez que se levantaban los postes, ya venía el tendido de hilo. Los hoyos tenían que tener una profundidad dependiendo de la altura del poste y el grosor del poste. Si había de 8, había de 6 metros de altura,
Unos se llamaban H, otros se llamaban C, y con la condición esa, pues habría que hacer el agujero, o dijéramos el hoyo, más profundo o menos profundo, o más ancho o más estrecho. De la anchura yo creo que casi se hacían casi siempre igual, porque el terreno cedía mucho, había escurridizos de tierra y salían pues más anchos. Ahora la profundidad sí que se respetaba. Luego el punto de donde se hacía, te encontrabas con todo tipo de tierra, una vez es grava, otra vez es tierra, otra vez es roca, y si era roca se les hacía menos profundidad porque iban a tener mucha más fuerza el poste, y si era tierra normal, pues se le hacía a su medida, más o menos. Cuando caían esas nevadas tan grandes, pues en las montañas, sobre todo en la alta montaña, pues se hacían con las ventiscas y todo eso, pues se igualaban huecos del terreno, se igualaban de nieve, que estaba todo liso, todo liso. Íbamos con un compañero un día revisando una línea y de pronto veo que desaparece el compañero. ¿Qué había pasado? Que pensando que era todo llano, pues entró, se hundió la nieve y cayó al hoyo, dijéramos a igualarse con el terreno. Y lo tuve que sacar pues echándole unas cuerdas allí. Bueno, este chico ha muerto ya, pero se acordó toda la vida también, porque llegó a esconderse del todo, yo no sabía dónde estaba. Y una vez que ya se había trazado por dónde iba a ir la línea, pues ya llegaba que había que cargar los postes en los camiones, y allí venía el problema, porque estaba la estatura de los trabajadores, unos éramos más altos, otros, aunque yo no soy muy alto, pero bueno, los altos iban siempre adelante y los bajos atrás, pero era costoso también. Ya se llegaba el poste y se llegaban al punto del hoyo, y ahí sí que había estrategias que había que hacerlas bien, si no, no se levantaba el poste. Según el tipo de poste que era, por si era alto o era recio, que pesaba mucho, se le hacía una entrada quería decir que se le rebajaba un poco en la tierra de arriba del todo para que deslizara, y con unas picas que llevaban una especie de pincho parecido a la de los toros, pues con eso se pinchaba el poste, y unos por un lado haciendo un poco de bisectriz para que el poste no se fuera para un por el otro, e incluso en pasos de vía y por eso nos apoyábamos en un aparato que le llamábamos soporte cruz, que eran dos maderos cruzados en forma de X, y esos se descansaba el poste y entonces se hacía otro empuje para que el poste entrara. Eso ya sería en postes largos, mucha altura y muy recios, pesaban mucho y eso ayudaba mucho. Y entonces el poste ya caía y se le echaba la tierra, se apesolaba con una barra que llevaba dos partes, una de pala, que era cuando se hacía el hoyo, y otra para atacar el poste. Una vez en Sariñena, que tuvimos que cambiar un poste que estaba bastante alejado de la carretera, pues el único sitio que había de acceso para entrar era por la vía del tren, que era una línea que venía de Lérida a Zaragoza por la línea del tren. Y bueno, cogemos la barra, el cazo, los trepadores, el poste entre 3 o 4, pim pam, toda la línea adelante y toda la línea adelante. Y cuando vamos a llegar donde se cambiaba el poste, resulta que el conductor había encontrado un camino, se nos acercó allí después de llevar a lo mejor una hora que llevábamos con el poste al hombro. Y llegó al punto donde teníamos que cambiar el poste y nos quedamos todos, que para qué. Llegaban los postes, como se mojaban un poco, cogían un poco de agua y se helaban. Y era hielo puro el poste. Y pinchabas con los trepadores aquellos de los pinchos, no había forma de subir. Pero bueno, nos costaba y subíamos y teníamos una hoguera abajo, y nada más podíamos estar 5 minutos arriba porque no podíamos aguantar más del frío que hacía, porque yo no sé los grados que habría, pero igual había 17 o 18 grados bajo cero. Y teníamos que estar bastante tiempo en el poste y teníamos 5 minuticos y el otro esperando a bajar el otro. Pero el problema era subir y bajar, que muchas veces bajábamos abrazados al poste porque no pinchábamos con los trepadores. Una vez puestos los postes ya cada uno en su hoyo, ya se hacía primero el cobre que venía en rollos que pesaban bastante, y se colocaban en un aparato que se llamaban devanaderas, que eran de madera y 2 ruedas, que allí se ponía, y entonces a tirar
eran 2 hilos, primero se tiraba un hilo o incluso los dos a la vez, y otros íbamos detrás colgándolos a los soportes oblicuos que se llamaban, y se iban colocando con unas retenciones que se llamaba acero, para que ese hilo pudiera luego correr cuando terminábamos el recorrido o el tramo que se hacía de metros, luego se tensaba y por ahí podía correr. Y después se volvía otra vez, que se llamaba retencionar correctamente, y era sujetarlo bien al aislador, para que ya se quedara allí funcionando. Luego se hacía otra tirada y así hasta que se completaba la línea. Había lugares donde los postes había que ponerlos de 12 y 13 metros, sobre todo a lo mejor cuando pasaban por encima de la vía del tren, y según en qué sitios, pues claro. Y una vez me ocurrió de que me cojo y abajo eran manchos, y cojo, me pongo a subir para arriba, pin, 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 y llevábamos un cinto para atarnos. Y cuando llego arriba y me voy a atar, pues resulta de que se me había olvidado el cinto, que me lo había dejado abajo. Pues tira otra vez para abajo a coger el cinto y otra vez para arriba. Un postaco ahí que te daba miedo. Allí de lo que se timbreaba, porque arriba era muy fino, abajo muy gordo, y siempre con el movimiento y el peso de la persona, pues se movía bastante, se movía. Y pasabas un poquitín de miedo también. Una vez en el grado, en los postes estábamos tirando unos hilos, y un compañero que tenía un poquitín de miedo subiendo a los postes, pues ese día se quiso hacer valiente y empezó a subir, se lo pin, 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 y al ratín, pum, un resbalón, pum, toda la barriga, toda llena de las pinchas del poste. Era un compañero que era un poquitín, que no subía muy bien a los postes, y claro, aquel día pues le pasó eso a él. Y otra vez nos ha pasado a otros, de subir y soltarse un pincho, porque subíamos con 2 pinchos, pin, pin. Entonces soltar un pincho y hacer el afilador, de aquellas maneras. La subida a los postes, que no lo he contado, pues era que unos trepadores que se ataban a la pierna, con sus correas y sus hebillas, y bueno, todo, y llevaba unos pinchos en un lateral, que era el que se pinchaba, y subíamos sin atar al poste, o sea, chin, tan, 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 allí como si fueras un gato, y arriba, y una vez arriba es cuando ya trabajabas en el poste, que es lo que decía yo antes, ponerlo bien sujeto el hilo y todas esas cosas. Y luego ya aquello de ya el soporte, ya eran muchos hilos los que tendrían que ir por una línea, y se cambió a cruceta. La cruceta era pues otra madera con que llevaba 10 aisladores ya para que fueran más líneas, por la misma línea se aprovechaba, casi siempre se aprovechaba la misma, y se ponían crucetas. Había 2 tipos de cruceta. Estaba la cruceta urbana y la cruceta interurbana. La urbana era la que salía a la salida de los pueblecitos, que eran más pequeños, y había menos circuitos, y llevaban otro tipo de servicio, era un servicio más normal. Y la cruceta eran a largas distancias, que unían muchísimos pueblos a la vez, y esas eran más largas, esas medían 3 10, me acuerdo perfectamente. Para poner las crucetas en los postes, pues había veces que tenías que subir, cuando no había nada, pues subías pin, 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 y cuando te faltaba 1 metro por ahí para llegar arriba, te atabas. Y entonces tenías que hacer la banderita para poder tener fuerza para subir la cruceta, que pesaba lo suyo. Y era poner un pie pinchado en el poste y el otro pie por encima del cinturón, haciendo la bandera. Subías la cruceta para arriba y después ya la colocabas ya, y ya se quedaba aquello en su sitio. Y también había un compañero, el Monzón, que subía muy bien a los postes, y era, para mí, que era el mejor de todos. Y ese ponía el pie por alrededor del poste, y sin atarse, sin nada, le subía a veces la cruceta, si no era muy pesada, si era de esas más pequeñicas, pero subía muy bien a los postes, ese señor.